medidas cautelares del ex subsecretario del Interior. Escuchemos. En enero de ese año, el deber de fundamentación de una resolución que revisa aquella que decretó una medida cautelar no se satisface con referencias formales de compartir o adherir a la tesis de alguno de los intervenientes, ni con la mera enunciación de citas legales, si no se dota de contenido a la decisión en términos de indicar en cada caso y con precisión cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que fundan las resoluciones adoptadas. Es decir, en el caso que se revisa, esta debe contener, además de los argumentos que permiten presumir la concurrencia o inconcurrencia de los presupuestos materiales y de la necesidad de cautela, la respuesta a la totalidad de las alegaciones que formule el apelante, siendo el único límite aquel previsto en el artículo 360 del Código Procesal Penal, precepto que expresamente regla que a los jueces les queda vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado. Segundo, que una vez zanjado lo anterior y en lo tocante a los presupuestos materiales contenidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, de la revisión de los antecedentes, es posible colegir la existencia de presunciones fundadas, tanto respecto de la configuración de los hechos punibles que le han sido atribuidos al imputado, así como la participación de éste en los mismos, tal y como acertadamente lo argumenta el pronunciamiento en alzada, cuyas motivaciones comparte este tribunal y que se dan por íntegramente reproducidas, sin perjuicio de pronunciarse en alzada, cuyas motivaciones comparte este tribunal y que se dan por íntegramente reproducidas, sin perjuicio de pronunciarse en las motivaciones siguientes de los reclamos alzados por la defensa en su arbitrio de apelación. Tercero, que en lo pertinente a la protesta de la asistencia letrada del encartado en lo tocante al delito de violación, consistente en la ausencia de antecedentes objetivos para establecer el acceso carnal, es preciso señalar que de la sola lectura del informe pericial sexológico surge que en sus conclusiones consta que, abre comillas, no se encontraron al momento de realizarse el examen genital elementos objetivos que permitan establecer de manera categórica que hubo actividad sexual con penetración vaginal y o trauma en relación al denuncio, SIC. Afirmación que, lejos de descartar la existencia de la penetración, la considera como una hipótesis a lo menos plausible, máxime si en el mismo instrumento se rescatan ciertos elementos clínicos a partir del relato entregado por la examinada que pueden ser explicados por las acciones mecánicas observadas dentro de una actividad sexual con penetración vaginal. Y considerando, por cierto, que tales antecedentes probatorios encuentran correlato en los dichos de la ofendida que dan cuenta de tal circunstancia fáctica. Por lo demás, es relevante tener en vista que el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre del presente año, emitido por el Servicio Médico Legal, el cual concluye que los exámenes efectuados a las muestras de calzón y pantalón de la ofendida resultan positivos a la presencia de sangre humana y que los exámenes efectuados a las muestras de chaqueta y pantalón resultan positivos a la presencia de espermatozoides y fluido seminal. El que, analizado en armonía con el informe pericial de ADN número 13-SCL Está el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago entregando algunos detalles, algunos de los cuales resultan algo escabrosos en este horario y que efectivamente dan cuenta de la relación de los hechos y básicamente en lo principal, en lo que alcanzamos a escuchar, la Corte le da la razón al juez de primera instancia en términos de que hay presunciones fundadas de que han ocurrido los delitos y de la participación del principal acusado, en este caso Manuel Monsalve, en esos mismos delitos. Sí, está relatando el juez Antonio Ulloa
todos los hechos que también se conocieron en la formalización de Manuel Monsalve y que llevaron al juez de primera instancia a decretar su prisión preventiva como medida cautelar. Así que tiene toda la pinta. Hay que esperar, por supuesto, hasta el final de su discurso y de su lectura de su decisión, pero claramente al parecer iría a reafirmar la prisión preventiva, o por lo menos así está indicando por los hechos que está relatando. Claro, el problema es que en el fallo de primera instancia, en la decisión de primera instancia del juez, toda la argumentación apuntaba en un momento en que descartaba el peligro para la investigación, descartaba el peligro para la... Claro, es que eso lo descartó, claro, pero y no... después, entonces parecía que iba para un lado y después finalmente termina diciendo que Monsalve es un peligro para la sociedad y decretando la prisión preventiva. Claro, pero por la gravedad de los hechos y por las penas. Y en el fondo está hablando de todas las pruebas que se ven... que se saben en torno al caso, algunas peritajes que tienen que ver sobre todo con temas biológicos y químicos. Exactamente, es parte de la argumentación que está dando. Recordamos que hay algunos de los elementos que está leyendo el juez que son que están un poco escabrosos. Es parte de una causa como esta que involucra los delitos sexuales, así que estamos atentos a lo que vaya diciendo este fallo de la Corte de Apelaciones en torno a la apelación por medidas cautelares. Francisco Valenzuela está también atento a esto. Francisco. Es un relato, como bien decían ustedes, donde se apunta a algunos aspectos que son de carácter probatorio y que solamente vienen a, de alguna manera, sustentar la tesis, al menos algunas cosas que pudimos percibir del Ministerio Público, algunos de los planteamientos del ente persecutor respecto de los antecedentes que hay. Hasta el momento, porque recordemos, Iván, Mónica y a todos que nos ven, que esto es una investigación con plazo vigente. Faltan muchos pasos todavía para llegar a un juicio oral. Falta que Manuel Monsalve, en caso de que el Ministerio Público tenga más antecedentes, sea acusado, lo que no solamente la palabra como la conocemos desde la Academia de la Lengua Española, sino que es la decisión de llevarlo a juicio. Tiene que concluir el plazo, tiene que haber una discusión, lo que se llama una audiencia donde se ve todo lo que corresponde a la prueba que va a ser rendida en un eventual juicio. Todo es muy preliminar, pero al menos hasta ahora lo que se plantea por parte de la Corte, lo que alcanzamos a escuchar, que como decía Mónica hace un rato, de alguna manera daba la razón o respaldaba los argumentos que estaban siendo presentados por parte del Tribunal de Garantía, como lo conversamos hace un ratito antes de escuchar las declaraciones de los abogados, el magistrado Mario Cayul, donde se hablaba de la plausibilidad de algunos aspectos y que después fueron profundizados en el marco de esta audiencia, porque Iván y Mónica, está uno de los aspectos principales, más allá de lo que corresponde al tema material, concreto, la prueba positivista empirista, como yo le digo, tiene que ver con el tema de ¿qué? Del consentimiento, que es a lo que aducía la abogada María Elena Santibáñez. Si es que el decir que sí o el decir que no, el acceder a alguna cena o comida, el tener algún tipo de conversación, el no haberse negado a determinada conducta o actitud por parte del ex subsecretario, corresponden o no a aspectos de estas características que pudieran de alguna manera desvirtuar la tesis del consentimiento o no. Ahora, dentro de los múltiples antecedentes que fueron vertidos también en los alegatos, más allá de detalles que evidentemente por el tipo de delito no conviene profundizar, son las conversaciones que al menos la denunciante tuvo con distintas personas de su entorno laboral, aparte de su entorno familiar, donde de alguna manera va hablando del perjuicio que le fue generando todo lo que corresponde a lo que posteriormente se tradujo en esta denuncia y posterior querella en contra del ex subsecretario. La conversa con los colegas, la conversa con otros familiares. También están las declaraciones de algún círculo dentro de la repartición de gobierno donde ella se estaba desempeñando en ese momento, que le hacían algunas conversaciones. Recordemos, y esto ha sido profusamente también difundido en otros medios, y con esto concluyo el tema de bien si es que va a denunciar o no, porque puede haber algún atropello, alguna circunstancia, esas características. Todo esto fue analizado y también se profundizaron esos detalles, Iván. Claro, esa es parte de la argumentación que a veces resulta confuso, porque esto no es el juicio del caso Monsalve, ni mucho menos. Es como tú dices muy bien, solo algunos prolegómenos, algunas cosas preparatorias, hasta que llegue la condición de acusado, luego la audiencia de preparación de juicio oral y luego, después de eso, el juicio propiamente tal. En ese sentido, lo que ahora se prefigura, lo que ahora más o menos se está configurando es que una de las discusiones clave va a terminar siendo la idea del consentimiento y si ese consentimiento
en qué consiste el consentimiento de una relación sexual y, por cierto, si ese consentimiento estuvo presente o no en los hechos que han sido materia de esta investigación de la Fiscalía, que está, como dice Francisco, en curso. De la misma manera en que está en curso la lectura del fallo ante esta apelación por las medidas cautelares contra Manuel Monsalve. Yo sé que estás ahí muy pendiente, Francisco, para escuchar finalmente qué decide el juez, pero hay un argumento que a mí me han mencionado abogados o gente que conoce el derecho. Me decían que para probar el delito de violación no solamente hay que probar que no hubo consentimiento, sino que además el autor de la violación tendría que haber aprovechado esa incapacidad de oponerse de la víctima, es decir, haber aprovechado que la mujer estaba bajo la influencia del alcohol. Y entiendo, no sé si lo dijo hoy día la defensa, porque si Manuel Monsalve prueban que también estaba en la misma, bajo la misma influencia del alcohol, entonces dicen que no podrían probar el dolo. No sé qué se ha sabido por allá. Dolo o intención positiva de realizar algo es más o menos una definición que podríamos entregarle a la ciudadanía respecto del término y qué es lo que se analiza sobre si es que hubo una intención positiva de Manuel Monsalve, en este caso en tanto imputado o investigado por el delito de violación, de haber realizado dicha conducta del Código Criminal, por cierto, respecto de la denunciante. Entonces, se tienen que analizar, como bien dices, Mónica, todas estas circunstancias. Aparte del hecho mismo, en términos judiciales, se me cortó el retorno, les digo, pero si es que me pueden llamar de nuevo, yo sigo conversando respecto a este tema. Se tienen que analizar todas estas conductas de lo que corresponde a la postura de una persona, que si es que se puede aprovechar o no, porque hay un concepto, eventualmente puede ser mal utilizado ahora, pero que se suele ocupar en determinados aspectos, por ejemplo, como el homicidio, y tiene que ver con una circunstancia llamada actuar sobre seguro, en el fondo, eventualmente aprovecharse de una vulnerabilidad, como podría ser los efectos del alcohol, como bien lo decía Mónica, en este caso de la víctima. Puede, así como por un lado están las circunstancias aminorantes o aspectos que de alguna manera pueden reducir la pena, algo objetivo, irreprochable conducta anterior, al menos judicialmente, que se tiene respecto del ex subsecretario, pero también hay otras cosas que pueden ser circunstancias agravantes. En otros delitos, por ejemplo, se considera el actuar sobre seguro como una circunstancia que pudiera complicar la postura judicial respecto de alguien. Entonces, en el contexto que se da entre el 22 y 23 de septiembre, con un surtido consumo de alcohol, y que eventualmente puede haber incapacitado o haber nublado el juicio de ambas personas, que es al menos parte de lo que se está investigando, es uno de los puntos que puede considerarse en este contexto, si es que puede ser parte de los argumentos que puede aprovechar, ojo Mónica, que puede aprovechar eventualmente el Ministerio Público para hablar evidentemente de la vulnerabilidad de la denunciante, o como lo plantea también eventualmente la defensa respecto de las actitudes de Monsalve. Mónica, Iván, ambos en declaraciones que hemos conocido plantean de que no recuerdan nada. Nada claro de lo que ocurrió en ese contexto. Ahora, también se pueden ver en los videos que han sido revelados por nuestro equipo, permítame también destacar los de reportajes de Tele 13, donde se ve cómo se mueven ambas personas en este recorrido en el contexto del restaurante hasta el Hotel Panamericano en Santiago Centro. Volvemos en la fecha de los con el juez Ulloa al interior de la sala de la Corte de Apelaciones, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado señor Manuel Zacarías Monsalve Benavides. Redacción del ministro señor Valderrama Martínez. Comuníquese por la vía más rápida y devuélvase la competencia. Ingreso a corte 6.704 del año 2024. Para Manuel Monsalve. Materia penal. Bien, colegas, quedan ustedes notificados de esta resolución. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muy bien, se mantiene la prisión preventiva para Manuel Monsalve. Entonces, decisión de la Corte de Apelaciones después de esta apelación, la primera que hace la defensa de Manuel Monsalve, que hoy cuenta con un integrante menos, la abogada Mariana Horvitz, que ha renunciado a su participación en esta causa, dice sin implicar aquello ninguna presunción, ninguna opinión respecto del fondo del caso que se está viendo, y que termina entonces con Manuel Monsalve manteniéndose en Capitán Llaver, donde está desde el viernes, desde la madrugada del sábado, podríamos decir, cuando fue trasladado desde la cárcel de Rancagua. Así es, entonces la Corte de Apelaciones confirma que Manuel Monsalve constituye un peligro para la seguridad de la zona